Desayuno Musical TV. Así es. Mira, Kirsi, y se ha puesto en boga el asunto de que el presidente de la República pueda repostularse en las próximas elecciones sin la modificación del artículo 124 de la Constitución. Sin la modificación constitucional, así lo ha expresado el distinguido colega Julio Curi, en el sentido de que Danilo Medina no tiene que esperar que se modifique la Constitución para poder decidir ir como candidato nueva vez. Que esto lo dice él en virtud de que hay en la Constitución del 2015, que lo puso Danilo Medina ahí, fue una autoría de Reinaldo Pared. En la Constitución del 2015, su Constitución, hay una cláusula transitoria que dice que en caso, si los muchachos la consiguen por ahí, la transitoria número 20 o la 20ª transitoria de la Constitución del 2015 dice que en caso de que el presidente del periodo constitucional del 12 al 16 decida repostularse en los comicios del 16 al 20, entonces no podrá reelegirse de nuevo en el periodo del 2020 y no podrá presentarse jamás a ningún otro periodo. O sea, fue una cláusula que se la dedicaron a Danilo Medina. Es cierto, esa fue una cláusula para él, pero eso fue en un momento político en donde su propio grupo y el mismo Reinaldo Pared, quien era en ese momento, como lo es ahora todavía, el presidente del Senado, fueron los autores de esa cláusula transitoria. Alega Julio Curi que esa cláusula transitoria que viola los derechos fundamentales, el derecho de elegir y ser elegido de Danilo Medina, porque le está impidiendo poderse repostular y que por vía de consecuencia entonces esa cláusula viola el principio de irretroactividad de las leyes y que por vía de consecuencia entonces él no tiene que respetar esa cláusula porque fue dedicada a él y la Constitución no puede hacer imputaciones personales, no puede dedicarle un artículo de la Constitución, dedicárselo a una sola persona, como es el caso de la especie. Lo cierto es que cuando se redactó esa cláusula en el 2015, el presidente era Danilo Medina, que aunque no dijo Danilo Medina, pero dijo el presidente de la República, y en ese momento era el presidente de la República. Para defender esa teoría, Julio Curi ha apelado al principio pro homine. ¿Qué es el principio pro homine? El principio pro homine es un principio que establece en el que hay que analizar e interpretar la ley lo más favorable a la persona, lo más favorable a la sociedad. O sea, cuando trate de derechos fundamentales. Si se trata de derechos fundamentales, entonces hay que interpretar esa norma en favor de la persona. Sin embargo, eso es cuando se trate de derecho fundamental. Pero el derecho de elegir y ser elegido es un derecho fundamental. Sin embargo, vamos a ver si es un derecho fundamental la reelección. Repostularse a nueva vez al mismo cargo no es un derecho fundamental. Podría ser fundamental el derecho de elegir y ser elegido, pero ese no es un derecho fundamental. En virtud de esto, alega Julio Curi que se le estarían violando derechos. Pero, ¿cuáles derechos? El derecho de reelegirse de nuevo.
los otros también tienen ese mismo derecho. Pero ¿es posible que se le esté violando un derecho a Danilo Medina diciendo que él no se puede repostular? No, no. Ese derecho hay que observar si realmente él lo tiene y si él lo está pidiendo. Danilo Medina no ha dicho que aspira todavía. Y para que se diga que se le está violando un derecho fundamental, necesariamente usted tiene que alegar, usted de manera personal, que se le están violando los derechos fundamentales. Pero si usted no siente que se le están vulnerando y que le tienen un derecho conculcado, entonces no hay una violación de derecho. Y Danilo Medina, muy claro, dijo en una entrevista muy escuchada a nivel nacional, que le hizo una periodista, una comunicadora, que él hablaba de la reelección en el mes de marzo del próximo año. Entonces, él no ha dicho que aspira. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se le están violando? Porque él no ha dicho que quiere ese cargo. En virtud de esto, alegan algunos juristas, y Julio Curi a la cabeza, diciendo que esto viola el principio de irretroactividad de la ley. ¿Por qué? Porque se redactó la 20ª de la transitoria de la Constitución en el 2015, cuando su periodo había comenzado en el 2012. Y que ese párrafo fue redactado en una época ya pasada para ser aplicado a partir del 12. Pero resulta que no es así, mi amigo Curi, porque cuando se trata de modificación a la Constitución, no aplica el principio de irretroactividad de la ley. Claro que la Constitución se puede aplicar de manera retroactiva, perfectamente. Cuando la Asamblea Nacional, que fue la del 2015, se reunió, tiene un poder soberano e incluso puede sobrepasar los límites de esa irretroactividad que señala la ley. En virtud de esto, se entiende que no hay una irretroactividad, pero resulta que, además, esa irretroactividad ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado. En la sentencia 2224 del 2017, el Tribunal Constitucional dio una sentencia en la que se demandaba la acción directa de inconstitucionalidad en contra de la ley 2415, que fue la ley que creó la necesidad de la modificación constitucional en el 2015. Esa ley se solicitó, se impugnó, se interpuso una acción directa de inconstitucionalidad en contra de esa ley. Pero ¿qué dijo el TC? El TC dijo que cuando el Poder Supremo, cuando el órgano generador de la ley y de la Constitución decide, puede sobrepasar los límites de la irretroactividad, lo que indica que aquí no se aplica la irretroactividad. Por lo que esa teoría del distinguido colega veterano Julio Curi se cae. Pero no solo eso. La Suprema Corte de Justicia en el 2010, con la sentencia 51, y en el 2012 también el Tribunal Constitucional se refirió al tema. Pero en el 2010, cuando la Suprema Corte de Justicia fungía como Tribunal Constitucional, dio una sentencia en donde establece que cuando la Constitución se refiere a la irretroactividad, no aplica. O sea, la Constitución puede ser aplicada de manera retroactiva. Pero no solo eso. No solamente en la República Dominicana, hay otras naciones como México, quien tiene una Constitución muy avanzada y que no aplica la irretroactividad constitucional. A esos fines, y recordarán ustedes que hubo
hubo una acción directa de inconstitucionalidad que se lanzó en contra de la 20ª transitoria de la Constitución del 2015 y que fue lanzada por un abogado del Partido Reformista, pero resulta que el Tribunal Constitucional la semana pasada declaró inadmisible esa acción directa de inconstitucionalidad. Y aquí se puso en evidencia de que realmente no es inconstitucional el hecho de esa disposición transitoria de la Constitución. Y lo interesante en esta sentencia fue que se le solicitó, el Tribunal Constitucional le solicitó al Senado que decida y que opine acerca de lo que de esa solicitud, pero le solicitó también a la Cámara de Diputados, al Procurador General de la República, que se pronuncien respecto de esa solicitud de inconstitucionalidad directa de esa acción. El Senado, ¿qué dijo el Senado? Reinaldo Pared no opinó, dejó esto a la soberana apreciación del TC. No se quiso pronunciar. Y eso deja muy mal parado a la presidencia del Senado, porque él debió haber opinado con relación a esa acción directa de inconstitucionalidad, cuando él fue uno de los redactores de esa 20ª. Pero todo el mundo conoce la opinión acerca de esto de Reinaldo Pared. Él dice, dijo o ha dicho en muchísimas ocasiones por ahí que la reelección en la República Dominicana está vedada. Y esos videos están por ahí y son nuevecitos. Pero el Procurador General de la República, quien participa o le solicitaron la opinión y participa en todos los casos de opinión de la Suprema Corte de Justicia, hasta en materia civil, que no tiene ningún sentido la opinión del Ministerio Público. Aquí le solicitaron la opinión al Ministerio Público y este no dijo nada. Lo interesante, Kirsi, es que también, y ahí es la parte que me interesa, mira, a esa solicitud que se le hizo a Reinaldo Pared de que opine acerca de qué opina acerca de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de la 20ª transitoria de la Constitución. La Cámara de Diputados sí opinó y dijo cosas interesantes. Estableció que la acción directa de inconstitucionalidad no está establecida dentro del artículo 185 de la Constitución, que dice cuáles son las atribuciones del Tribunal Constitucional. ¿Cuáles son las atribuciones? Que son las de conocer la inconstitucionalidad directa de leyes, resoluciones, decretos, sentencias, pero ahí no incluyó la Constitución. Entonces, mire, el tema de la reelección es un tema de tela por donde cortar. Mucha tela. ¿Por qué digo esto? Porque no solo hay violaciones en torno a lo que es nuestra Carta Magna, sino también que han querido de una manera u otra hacer como si fuera un doblaje de una película donde pueden buscar la parte 2. Así dice una canción también, Cristian. Yo tengo la parte 2. Y esto realmente está ocasionando situaciones. Yo lo que pienso es que a la hora de analizar y posteriormente poner a circular lo que es la ley de partido, también no he tenido la dicha de leerla por completo, pero también debieron de poner allí los términos en la que un presidente de la República Dominicana puede o no modificar o reelegirse, modificar la Carta Magna. Porque, bueno, señores, para aclararte y ponerte en contexto, eso está establecido en la Constitución. Sí. La Constitución, en el artículo 124. Sí, pero yo menciono, claro. Sí, yo lo sé. Y para modificar la Constitución, obligatoriamente tiene que ser a través de una Asamblea Nacional. Sí, y no cualquier Asamblea Nacional. Debe de haber un suficiente quórum para hacerla. Pero lo que quiero dejar dicho es que deben de tomar en cuenta, señores, porque es que tenemos muchas leyes. Está bien de que la única que nos rige
como dominicanos, como Estado, es la Carta Magna, pero tenemos un sinnúmero de leyes que son componentes, resoluciones, decretos, que hacen posible también el buen funcionamiento de la Constitución. Pero donde yo quiero ir es el siguiente: debe de haber una ley específica que regule y envuelva todo lo que son las asignaciones, reglamentos, estatus, todo de lo que son los partidos políticos en sentido general. Y cuando hablo de esto, también que envuelva de esta manera también la reelección. ¿Sabe por qué digo esto? Porque entonces, a la hora de nosotros, mire todo lo que usted tuvo que decir para hablar de la reelección, a la hora de nosotros tomar decisiones, y no digo nosotros, tomar la decisión del Poder Legislativo entre los demás componentes que tienen que ver con esto, tienen que envolverse en un sinnúmero de leyes, señores, que una deroga a la otra. Y esto es un inconveniente grande, porque al final entonces tenemos una Carta Magna que es obsoleta y debería de ser respetada, porque es la única que nos rige, señores, como Estado, como dominicanos de un país. Entonces esto pone como en una balanza de que tiene y no tiene mérito nuestra Constitución. Entonces ahí es donde yo estoy dirigiéndome, ahí es donde quiero enfocar mi comentario, de que debería de haber una sola, también de que lo tiene que decir la Carta Magna porque es la que rige todo, pero también debe de haber un solo componente, que no tengan que irse a tantas discusiones y a tantos plebiscitos para luego posteriormente decidir si va a haber o no una reelección y armar una asamblea y armar todo un tumulto donde se pierde dinero, se pierde tiempo y la sociedad en sí, señores, se encuentra de una manera tan enmermada que no cree en nuestra Constitución. Si tú supieras, Kirsi, que con relación a lo de obsoleta, no creo realmente que tengamos una Constitución obsoleta. Si tú supieras que en ocasiones, no lo digo por mí, lo digo directamente por la sociedad, porque no se respetan en ocasiones los artículos que tienen la misma. En los actuales momentos nosotros podríamos decir que tenemos una de las constituciones más avanzadas. Y dentro de las 39 modificaciones que se le ha hecho a la Constitución, esta ha sido una de las más importantes. Y podríamos citar, dentro de las gamas de modificaciones a la Constitución, podemos citar esta dentro de las 3 primeras modificaciones que se le han hecho a la Constitución después del año 1844, que debe ser la más importante. Esta, la Constitución del año 1958, fue extraordinaria, muy importante. La Constitución del 1961 de Juan Bosch, que incluso esa le lleva en algunos puntos a la Constitución actual, aún mucho más avanzada, la Constitución del 61. Por ser más democrática. La Constitución de Juan Bosch. Hay en algunos términos en que esta le queda chiquito. Y por último, la Constitución del 2010. No voy a citar la del 2015 porque eso cuando estoy haciendo referencia a la Constitución, yo no hablo de la Constitución del 2015, porque la Constitución del 2015 fue una Constitución para Danilo, en donde se modificó un artículo que lo puso él mismo y ahora lo quiere modificar otra vez. Ahora bien, mira, para concluir con el comentario, yo no creo que mandar a Danilo Medina a repostularse sea la solución del conflicto. Esto, en lugar de ayudar y de salir como el salvaguarda o como el que descubrió la forma del agua fría, decir que el presidente Danilo Medina puede repostularse sin la modificación del artículo 124, yo creo, con el respeto que me merece el distinguido colega, yo creo que eso no está correcto eso. Eso, en lugar de ayudar y de resolver la situación, nos llevaría al país a un verdadero despeñadero y apartarse del orden democrático y de la institucionalidad y dejar de lado la Constitución. Eso así sí sería violarla, y sería violarla de manera salvaje y brutal. Decir
que como el artículo 124 de la Constitución le prohíbe reelegirse y la 20ª transitoria, como eso no le favorece, no, yo no voy a respetar eso porque eso no me conviene. Esos son instintos trujillistas. Y sería un verdadero rompimiento al orden democrático de la República Dominicana. Por lo que eso es sumamente peligroso, mandar a un presidente a que viole la Constitución. Porque en el 2015 él la violó también con comprar un congreso para reelegirse y modificarla. Eso es violarla también. Sin embargo, mandar al presidente de la República que aspire es romper con el orden institucional y es sumamente peligroso. Para poder aspirar nueva vez, necesita obligatoriamente la modificación constitucional y que se hace a través de una asamblea. Y te decía, no cualquier asamblea, porque fíjate, Kirsi, y muy interesante para ti. No es cualquiera, porque ahí debe de haber un componente de... Muy interesante esta parte, porque yo sé que te gustan estos temas y en tu condición de cuasi abogada, te vas a encontrar en cualquier momento con una situación de esta naturaleza. Y analizando estos temas también. ¿Sabe que para la modificación constitucional lo hace la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional, tú sabes que recientemente ya pudimos verla el 16 de agosto, que se reúne el 27 de febrero para recibir las memorias del presidente de la República. Sin embargo, aunque eso es una Asamblea Nacional, no se puede modificar la Constitución en esa asamblea. No, es que debe haber una convocatoria específica. Exactamente, y esa convocatoria la hace una ley. Eso lo rige el artículo 270 de la Constitución. Tiene que ser convocada por una ley. Declarar la necesidad de la modificación constitucional conforme al artículo 270, que no puede ser modificada en cualquier asamblea. Entonces, para concluir, perfectamente entendemos que no procede que el presidente de la República pueda ni por asomo pensar que se va a repostular sin la modificación del artículo 124 de la Constitución. Bueno, esperemos que todo esto sea parte de los avances que nosotros tenemos, que no sean retrocesos, que sea más bien algo donde la misma sociedad también sea participativa, porque no solo esta asamblea, señores, yo entiendo que debe tener la cobertura total. ¿Qué dice la gente? ¿Quiere o no? No, y después de querer, ahí no. voy, y después de querer o no, entonces tenemos que basarnos a la ley y llevar la ley a nuestra ejecución, porque de lo contrario, entonces ahí sí entraríamos realmente a tenerla una constitución obsoleta, porque no la vamos a respetar. Todo debe de hacerse bajo el parámetro que la misma exige, y usted que lo identifican, pues entonces deben de llevarla como debe de ser, no solo como legislador, no solo como ente social, sino también como dominicano, como lo que usted es. Y para que la gente sepa, ya de último, y los abogados, todo el que nos está mirando, y los jueces, y los verdaderos abogados, que hay mucha gente que tiene una confusión con la irretroactividad de la ley. La irretroactividad no aplica, escuchen, ustedes que me están mirando ahí, la irretroactividad de la ley no aplica para la Constitución. Desayuno Musical TV.